Hoy vamos a empezar el tema 3, que es un tema muy importante y que se suele tratar curiosamente muy poco. Es el tema dedicado a las actividades del pensamiento y el método en filosofía. Había un padre que en una ocasión estaba enseñando a conjugar los verbos a su hija y le decía: mira, hija, yo busco, tú buscas, él busca, nosotros buscamos, vosotros buscáis, y ellos. Y la niña se sonreía y se acariciaba y se cogía los dedos, pero no sabía decir nada más. El padre le repetía: mira, hija, nosotros buscamos, vosotros buscáis, y ellos. Tampoco sabía responder. Y por fin le dijo: nosotros buscamos, vosotros buscáis, y la niña de pronto respondió: y ellos lo encontraron. Esto, como ustedes ven, es inventiva. Salir por lo menos esperado posible y dar una respuesta curiosa, inesperada, inventada, nueva. Esto tiene que ver mucho con el tema, porque pensar es inventar, pensamiento es inventiva. Y esto lo va a decir el primero de todos, Cicerón, en el mundo clásico griego antiguo del siglo I a.C. Pensar, sin duda alguna, es una palabra fundamental en filosofía. Y es fundamental porque está obligada a estar en armonía con otras acciones del ser humano. No se puede pensar de un modo y actuar de otro. No se puede pensar de un modo y hablar de otro modo distinto. Hay que estar en armonía con un conjunto de otras propiedades y disposiciones del ser humano. En segundo lugar, porque la ciencia propiamente no piensa, como dice Heidegger. La ciencia se ocupa de objetos particulares, de fenómenos concretos, siempre sensibles y con experiencias o con observaciones sensibles, claras, como sucede también en derecho, que se basa siempre en pruebas, y en pruebas documentadas, sensibles y también evidentes. En tercer lugar, además, porque solo la filosofía es pensar libre, ilimitado, puro, como dice Kant. Es un pensar libre, solo el pensar es libre. Solo el pensar es ilimitado. No tiene fronteras, no tiene acotaciones por unos lados y por otros. Y es también puro. Puro en principio, porque se presenta como algo nuevo, como una inventiva capaz de muchas cosas, de muchísimas cosas. También en el lenguaje corriente se suele utilizar esta palabra con un significado distinto. Por ejemplo, como muy bien dice el mismo Kant, el ser humano, cuando es consciente de sí mismo, es decir, objeto para sí mismo, piensa. También el pensamiento puede ser objeto del pensar. También uno mismo puede ser objeto del pensar. Sea como sea, en la historia de la filosofía occidental aparece solo en 5 obras importantes con estas palabras en su mismo título. Por ejemplo, en la obra Pensamiento de Pascal, en qué significa orientarse en el pensamiento de Kant. Por ejemplo, en La Pensée, el pensamiento de Blondel, en qué significa pensar, de Heidegger, y recientemente el sentido del pensamiento de Marcus Gabriel, publicada en 2019. En cualquier caso, podemos adelantar aquí la posición o la tesis que vamos a exponer y a defender en estas charlas, en estas tres o 4 charlas, que es la siguiente. Las teorías sobre las actividades del pensar
o del pensamiento, han defendido que éstas son multidimensionales e incluyen desde un pensar similar a la percepción sensible hasta un pensar puro, no sensible. Estas actividades se entienden como un pensar discursivo y un pensar intuitivo, o como concebir conceptos o hacer juicios o razonar, o también como fabricar o inventar mitos, leyendas, fabulaciones. Asimismo, incluso al mismo tiempo, como buscar lo incondicionado, lo no sensible, como diría Kant, o lo incorpóreo, como diría Berkeley, lo inmaterial, como se suele decir hoy, cuando se habla de patrimonio inmaterial de la humanidad. Nuestro guía en este tema va a ser el Wilhelm Löw, autor de este tema Pensar en el Diccionario Histórico de Filosofía en alemán, y que yo les presento a ustedes en gran parte traducido al español en este tema. En esta exposición sorprenden y mucho los avances y los retrocesos por los que ha pasado este concepto en la historia de la filosofía. Vamos a destacar en el apartado 1 las constantes que se han dado durante tantos siglos, desde el octavo antes de Cristo, prácticamente hasta el siglo XVIII inclusive. Así podremos detenernos un poco más también en el apartado de los filósofos corrientes a partir del idealismo alemán. Desde el siglo VIII, en primer lugar, hasta el idealismo alemán. Podemos decir que las constantes, enumerándolas o no, pueden ser las siguientes. Lo primero que sorprende es que se haya producido un dualismo tan radical entre empiristas y racionalistas, o entre mecanicistas e idealistas, o incluso también en lo que podemos llamar adaptacionistas y mentalistas, autores que pretenden explicarlo todo por adaptación, o autores que pretenden explicarlo todo, o principalmente como actividad de la mente. En un segundo punto podemos destacar también que la primera gran característica que pretenden defender todos estos autores, sobre todo los racionalistas en general, es la importancia que le dan al conocimiento de los universales, que se logra gracias a la capacidad de pensar. Porque no nos damos cuenta en la vida cotidiana, pero normalmente estamos viviendo de palabras y de conceptos universales, como dice muy bien Aristóteles. Pues si no hubiera nada, sino solo las cosas particulares, nada sería pensado, sino que todo sería percibido solo sensiblemente, y habría desanado una ciencia. Por eso es válido buscar lo universal de las cosas que se perciben sensiblemente, sus principios. Podemos decir que, lógicamente, el problema de los universales arrastra consigo el problema de la verdad. Y no propiamente el problema de la verdad individual, sino el problema de la verdad social o las verdades científicas. También ha interesado mucho como una constante durante tantos siglos el origen del pensar, que es, por ejemplo, para Aristóteles el nous poietikos, o entendimiento activo, colectivo, según él, o individual, según Tomás de Aquino, o la conciencia absoluta en Descartes, o el sujeto trascendental, según Kant. O también entre los empiristas, la experiencia sensible y la observación experimental, o el lenguaje y los otros signos verbales, etc. Otra constante más que encontramos en estos siglos es la contraposición
de pensar discursivo y intuición intelectual en Platón, o pensar discursivo e intelección en Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Una cosa es deducir y otra cosa es intuir. Las dos son actividades del pensamiento en esta tradición. Al hecho de calcular le contrapone Aristóteles también el concepto de ponderar. Querer y ponderar, sopesar las verdades y las ventajas y los inconvenientes, es lo mismo en cuanto a tendencias a lo recto, a lo justo, a lo bueno. Este ponderar es también actividad del pensar o actividad de la conciencia. El pensamiento sopesa los pros y los contras, los convenientes y los inconvenientes. Pensar de manera razonada es la consideración diligente y ponderada de hacer o no hacer algo, dice el mismo Cicerón. Por otra parte, se plantea también la exigencia del regreso hacia uno mismo, como lo formula San Agustín con esta palabra: hay que separar a la mente de los sentidos y apartar al pensamiento de la costumbre. En este sentido, lo específico del pensar es su espontaneidad contra cualquier dominación, tanto de lo sensible como de la costumbre, de lo social, porque la verdad habita en el interior del hombre, dice San Agustín. Y esta espontaneidad, según algunos autores, procede incluso del mismo Aristóteles, en lo que quieren acentuar el impedimento que pone el pensamiento a todo lo que sea una dominación o un poder de dominación sobre el pensamiento, como va a decir posteriormente Nietzsche. También Aristóteles asegura que de algún modo en el pensar se manifiesta la autoconciencia como conocimiento simultáneo al de la conciencia. Sin embargo, pertenece exclusivamente a Descartes la intuición más profunda de que a una física de la extensión pura le tiene que corresponder una metafísica del pensamiento puro. Es decir, si hay una correlación entre lo sensible y la sensibilidad humana, tiene que haber también una correlación entre el pensamiento y lo inteligible, lo entendible, sea exterior o sea interior.